Hechos capítulo 15. El día de hoy, la verdad es que yo no me la quería perder porque es una porción de la escritura que el Señor, en particular a mí, me habla y me confronta, me exhorta y también, por supuesto, que me alienta. ¿Estás allí? Dice la palabra de Dios. Bueno, es el título: Avanzando el Evangelio a pesar de ¿qué? A pesar de la oposición. El título del día de hoy, en Hechos 15, del versículo 36 al 41, es Avanzando el Evangelio a pesar de la oposición. Pero ¿sabes qué? Déjenme hacer una pausa tantito antes de leer este pasaje. Déjenme les cuento. Habían dos hombres que vivían en un pequeño pueblo llamado McAllen. Y ustedes pónganle ahí el pueblo de donde ustedes son. Y se vieron en una terrible disputa, es decir, una terrible discusión, desacuerdo que no pudieron resolver. Y entonces dijeron, bueno, vamos a ir a buscar al sabio del pueblo. Y entonces van y buscan al sabio del pueblo. Y va el primer hombre a buscarlo, lo encuentra en su casa y le cuenta su versión de lo sucedido. Ya saben, siempre hay tres versiones, ¿verdad? ¿Cuáles y cuáles? La versión del uno, la del otro y la verdad, ¿verdad? Y entonces, cuando termina de contarle esa versión de la situación, la diferencia, la discusión que tuvieron, el problema que tuvieron, el sabio le dice, tienes toda la razón. No, pues se va. Después, al día siguiente, viene el segundo hombre involucrado en esta disputa y le cuenta también su versión. Le empieza a dar detalles y toda la historia según como él la vivió. Y el sabio también le responde y le dice, tienes toda la razón. Y entonces en ese momento la esposa, después de que ya se retira, ¿no? Se acerca, oye, estaba enojada, ¿no? La mujer. Es algo que rara vez ocurre, ¿verdad? Algo que rara vez ocurre. Y entonces se acerca y le dice, oye, ¿cómo es que él a uno le dice que tiene la razón y a otro también le dice que tiene la razón? Estás mal, estás equivocado. Y entonces este sabio hombre le dice, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Bueno, ya, por lo menos sé que están aquí conmigo el día de hoy, ¿verdad? El asunto es que los conflictos, los problemas ocurren en todo tipo de terreno, en todo tipo de ámbito, en todo tipo de ambiente, en lo laboral. Y si tú trabajas, te dedicas a trabajar, seguramente cada día que vas a trabajar te encuentras con algún tipo de problema. Los problemas los encuentras en la política, los problemas los encuentras en la sociedad, los problemas los encuentras en los negocios, los problemas los encuentras en la familia, los problemas los encuentras con tus hijos, los problemas los encuentras inclusive hasta con tu cónyuge. ¿Amén? ¿No? Bueno, ustedes no tienen ningún problema, ¿verdad? En sus matrimonios, perdón. Eso es algo que pasa en otros matrimonios, ¿verdad? En otras familias. Pero, ¿sabes? Lamentablemente también los problemas, los conflictos, las diferencias existen también en el ministerio. En la iglesia inclusive también existen entre los hermanos problemas, discusiones, diferencias y de todo tipo. Ahora, lo que hacemos nosotros con los conflictos y cómo respondemos a las diferencias también van a afectar en cómo reflejamos a Cristo. Pon atención a esto, porque si algo quisiera que podamos lograr aterrizar el día de hoy, es que lo que hacemos o cómo respondemos a los conflictos, a esas diferencias que tenemos con otros, también van a afectar en cómo nosotros reflejamos a Cristo a los demás, y también va a depender cómo va a avanzar o no el Evangelio, la Gran Comisión y también el Gran Mandamiento. Padre Dios, en esta tarde te pedimos que tú puedas dirigirnos, que puedas ser con tu palabra y con tu Espíritu Santo hablando nuestras vidas, que nos muestres, Señor, esas áreas a nivel personal en los cuales, Señor, tú nos puedes ayudar a identificar y también cambiar. Nosotros sabemos, Señor, realmente, si somos honestos contigo y con uno mismo, perfectamente las cosas que tenemos que cambiar. Pero, Señor, que sea tu Espíritu Santo, que sea tu gracia, que sea tu misericordia la que nos ayude, Señor, porque precisamente lo que tú quieres, Señor, es que sigamos reflejando a Cristo. Que allá afuera a los demás, a través de tu luz admirable, Señor,
que nos ha sacado de las tinieblas a tu luz admirable, Señor, otros también puedan ver a Cristo. No que nos vean a nosotros, que vean a Cristo. Y que también, Señor, por lo tanto, avance el Evangelio, que podamos llevar a cabo esa gran comisión y también el gran mandamiento. En Cristo Jesús, amén y amén. Aquí en Hechos capítulo 15, versículos 36 en adelante, dice de la siguiente manera: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé, ¿qué es lo que quería? Bernabé en particular quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo ¿a quién? Al que se había apartado. Dice el versículo 38, dice: pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos. ¿A dónde? A la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, pues tomó a Marcos y navega a Chipre. El versículo 40 nos enseña y nos dice que Pablo entonces fue el que escogió a Silas, salió encomendado, y es bien importante este 40, dice que salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y el versículo 41 nos dice que y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Ahora, hermanos, hay un hombre que se llamó Joseph Scriven, vivió allá a los finales de los 1800, era un hombre rico, era un hombre educado, vivía en Irlanda, pero conoció una chica de la cual estuvo él bien enamorado, y la noche antes de su boda ocurrió algo trágico. Esa chica se ahogó, falleció un día antes de la boda. Ya te podrás dar cuenta cómo se encontraba Joseph Scriven: devastado, destruido, triste, seguramente muy desconsolado, devastado por esta gran tragedia. Entonces él deja Irlanda y él se mueve a Port Hope, en Canadá, y allí él decide: ¿sabes qué? Voy a dedicar mi vida para ayudar a otros, para ser un buen amigo de los demás. De hecho, él llegó a ser conocido como el buen samaritano de Port Hope. Y allí un día él se entera de que su madre, allá en casa, a la distancia muy lejos, ella estaba también enferma. Y entonces él decide escribirle una carta. Y cuando le escribe esa carta, le escribe algo que a lo mejor te va a sonar conocido. Y dice: oh, qué amigo nos es Cristo. Nuestras culpas Él llevó y nos manda a que llevemos todo a Dios en oración. ¿Te suena? Es un himno lindísimo. Si conoces ese himno, está precioso. Lo escribió este hombre, Joseph Scriven. Somos tristes y agobiados, dice otro de los párrafos, y cargados de aflicción. Esto es porque no llevamos a Dios todo en oración. ¿Sí? What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Hermosísimo. ¿Sabes? No cabe duda de que Joseph Scriven, él llegó a descubrir, aprendió que el mejor amigo que él podía tener y que cualquiera de nosotros puede tener es Jesucristo. En medio de una tragedia personal, este hombre pudo darse cuenta, confirmar, y tú muy bien también lo sabes, de que, oh, qué amigo nos es Cristo. Ahora, no hay mejor amigo, no hay alguien que pueda estar más cercano a nosotros, y este punto fue la experiencia personal de Joseph Scriven. Y después, fíjate, eso lo escribió en una servilleta, papel, que después alguien descubrió y alguien le preguntó: oye, ¿y esto tú lo escribiste? Sí. Y eso llegó a convertirse en un himno que a través de muchos años es conocido por ti, por mí, a la hora hasta lo has cantado. ¿Sabes? En el caso de Pablo y Bernabé, ellos eran dos grandes amigos. Habían sido amigos durante muchos años. De hecho, podemos recordar que Bernabé fue quien primero, fue el que creyó en Pablo. Creyó en Pablo y fue quien lo llevó ante los apóstoles. Si tú recuerdas allá cuando estudiamos Hechos 9:27, ahí encontramos que entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Fue quien le dijo: hey, él es nuestro hermano, yo conozco la historia de él. Fue el que se los presentó, lo llevó ahí. Fue Bernabé también quien se dio cuenta
que la iglesia de Antioquía necesitaba un buen maestro. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Él fue a buscar a Pablo a Tarso, lo trajo a Antioquía, y allí fue donde él, Pablo, llegó a ser un gran maestro. Pero ¿sabes qué? Fue Bernabé el que fue a buscarlo. Fue también Bernabé el que fue enviado con Pablo. Si tú recuerdas, cuando ya estudiamos Hechos 13, en ese primer viaje misionero de la iglesia de Antioquía, y de hecho fue el Espíritu Santo el que apartó a los dos para la obra que los había llamado el Espíritu Santo, ¿no? Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bernabé tenía un papel crucial en la obra. Pero sabes, esta amistad estaba a punto de dar un nuevo giro y estaba a punto de cambiar para siempre, y todo sucede aquí precisamente en este capítulo, al final del capítulo 15. La verdad bíblica que estaremos buscando el día de hoy es que dos amigos que amaban al Señor, que trabajaban juntos en el ministerio, tuvieron un desacuerdo acalorado, tan duro, que se separan y van por caminos separados. Pero Dios usa grandemente a uno y el otro desaparece de la foto. ¿Sabes? Dos amigos se separan, van en direcciones diferentes, en direcciones opuestas y distantes. Y como vamos a ver, Dios seguía siendo soberano. Él seguía sentado en el trono y siguió usando a ambos hombres. Pero es una pena que no pudieron resolver sus diferencias. ¿Sabes? Algunos de los que han estudiado este texto concluyen que nadie estaba bien o que nadie estaba mal aquí, pero no estoy necesariamente de acuerdo, hablando de desacuerdos. Todo indica que Bernabé, cuando tú estás estudiando la palabra de Dios y viendo los pocos detalles que hay acá, estaba equivocado Bernabé y debió haberse sujetado a Pablo. La prueba es que nunca más adelante, de aquí en adelante, vamos a saber ya de Bernabé. Bernabé había sido un elemento clave en el ministerio, como se los mencioné, y lo hemos visto a través de Hechos desde el capítulo 4, pero fue un hombre clave de Dios, pero ¿sabes? Fue clave en el ministerio mientras que estuvo conectado con Pablo. Mientras que estuvo desconectado de Pablo, entonces él mismo, como en el béisbol, decidió poncharse a sí mismo. ¿Tú has visto alguna vez a alguien que va al home base y se pone a batear y se poncha a sí mismo? No, ¿verdad que no? No, el que sí poncha es este dominicano, ¿cómo se llama? El que acaba de hacer... ¿Cómo? Santiago Germán. De Rincón de ¿dónde es? San Pedro. Este sí poncha, ¿sí? Todos los que se pararon ahí estaban intentando pegándole la bola, ¿sí? Pero a todos los ponchó o no les permitió hacer hit. Sí, pero aquí en este caso, este hombre, Bernabé, decide poncharse a sí mismo. Dices tú, pues, eso es la actitud la que estamos viendo el día de hoy. Y la prueba es que nunca escuchamos más acerca de Bernabé a partir de este momento. Lo que vemos entonces aquí es un punto focal de parte de Dios. Y es que Dios permanece con su buena mano y el buen favor de Dios con Pablo por el resto del libro de los Hechos. Algunos han dicho que este momento aquí arruina la vida de Bernabé, porque él pierde eficacia de aquí en adelante. Te voy a decir una cosa: nada o nadie se fortalece en cuanto a su usabilidad en manos de Dios cuando se trata de usurpar autoridad o cuando se va en contra de autoridad. La sumisión, la sujeción a la autoridad apropiada y de Dios es siempre el mandato que se encuentra en la palabra de Dios. Pero en el momento que uno va en contra o no se sujeta a la voluntad de Dios a través de el liderazgo que Dios ha puesto en cualquier lugar, ámbito, es entonces cuando uno se aleja de la bendición y de la cobertura de parte de Dios. Ponte a pensar en esto: los ciudadanos se someten al gobierno, siempre y cuando no sean cosas que van en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Los empleados también se someten a sus supervisores, a sus patrones. Las congregaciones se someten también al liderazgo. Los varones se someten a Jesucristo, o más bien deberíamos. Y las mujeres, viendo esa sujeción a Jesucristo, entonces las mujeres naturalmente se van a sujetar también al varón.
al jefe de la casa. Los hijos también deben someterse a sus padres. Y bueno, eso es lo ideal, ¿verdad? Todas estas cosas y muchas más. Pero los que no se sujetan, entonces están saliendo de una bendición. Pero si te sujetas y sigues la autoridad que Dios ha determinado, vas a descubrir que Dios te va a usar y te va a bendecir en una gran manera. Si no quieres someterte, no tienes que hacerlo, por supuesto que no. No tienes que hacerlo, pero sabes una cosa, no vas a ser usado grandemente, espiritualmente, por Dios. Lo más probable es de que vas a acabar en el olvido, así como Bernabé. Quiero ver contigo el día de hoy por lo menos 7 hechos históricos, observar 7 hechos históricos. El primero es que Pablo y Bernabé se quedaron mucho tiempo en Antioquía predicando y enseñando, y para eso tengo que regresar al versículo 35, que fue lo que vimos el cierre de la semana pasada. El versículo 35 dice: y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con muchos. Bernabé era un buen hombre, ¿ok? No queremos aquí el día de hoy tampoco, como a veces acostumbramos también a hacerlo con Tomás, ¿verdad? El que dudó, ¿verdad? Realmente Tomás fue el más valiente porque ninguno quiso hacer la pregunta e hizo la pregunta que nadie quería hacer, ¿no? Bernabé era un buen hombre, era un gran maestro, era un buen consolador, era un buen animador. Ahí en Hechos 4:36, de hecho sabemos que José se le llamaba por sobrenombre Bernabé porque era hijo de consolación. Él era un levita, era un natural de Chipre. Este era un hombre, también aprendimos en el capítulo 11, de que era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre lleno de fe, era un hombre maduro, era un hombre piadoso, amoroso, tenía una verdadera comprensión también de la gracia o el evangelio de la gracia de Dios. Él había aprendido al lado de Pablo la doctrina de la justificación, que solamente es por fe en Cristo Jesús. Tú recuerdas allá en el capítulo 13 también que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, en él es justificado todo aquel que en él cree. Entonces Bernabé aprendió, después de que Pablo es usado por Dios para desbloquear lo que es la doctrina de la gracia y de la justificación. Bernabé realmente, él cuando exponía la palabra de Dios, es de cuenta que era como que cobraban vida, como que estaba en tercera dimensión, si te lo puedo poner de otra manera. Pero sabes una cosa, esto sucedía cuando especialmente trabajaba con Pablo. Pero después de aquella guerra teológica que terminó en un concilio, y después de que defienden Pablo y Bernabé la gracia, que no es necesario añadirle obras y todo esto, entonces ellos se quedan, como vimos aquí en el versículo 35, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio. El hecho número 2 es de que Pablo entonces le sugiere, y fíjate, pon atención, ¿quién es el de la idea? ¿Quién es el que sugiere? El versículo 36 dice de la siguiente manera, dice: después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, ¿y qué fue lo que le dijo? Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Aquí es cuando el apóstol Pablo, él siente una responsabilidad apostólica de aquellas iglesias que había fundado entre los diferentes pueblos, y entonces Pablo quería regresar a cada una de estas ciudades para proclamar una vez más la palabra del Señor. Aparte, sería muy bueno porque ya el concilio de Jerusalén había tomado lugar y no era necesario agregarle más obras a la gracia. Lo que Cristo hizo en la cruz fue una obra completa, y ahora ellos podían reconfirmar, afirmar, alentar a los hermanos de todas esas iglesias, checar cómo estaban estos creyentes, cómo les estaba yendo en cuanto a su crecimiento espiritual. Recordamos que Pablo y Bernabé entonces habían salido de Antioquía en su primer viaje misionero, fueron a la isla de Chipre, abrieron paso por las ciudades predicando y enseñando la palabra de Dios. De allí van a Panfilia, después también se van a Antioquía de Pisidia, se van a Listra, Iconio y Derbe. Estuvieron allí evangelizando, comunicando el evangelio de la gracia, y cuando Pablo estaba en Listra fue precisamente cuando fue apedreado. Fue precisamente cuando lo dieron por muerto. Y lo que Pablo ahora quería hacer era volver a todos estos lugares para ver cómo le iba a los creyentes. Ahí es donde ves tú el énfasis del ministerio paulino. Fue Pablo cuidadosamente siempre proclamando la palabra de Dios,
de un lugar a otro, predicando y enseñando cuidadosamente la palabra de Dios. El hecho número 3, son 7. Bernabé quiere llevar ahora ¿a quién con ellos? Juan Marcos. Dice el versículo 37 de la siguiente manera. Y Bernabé, acuérdate, el de la idea era Pablo. Pablo fue quien le dijo: hey, vamos a estas ciudades a donde hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Dice el versículo 37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ok, no nos dice por qué Bernabé quería volver a llevar a Juan Marcos consigo o con ellos. Como Bernabé pues era reconocido como un consolador, como un animador, como aquel que siempre trataba de ser un peacemaker, ¿verdad? Es posible que ahora quisiera darle una segunda oportunidad a Juan Marcos, es posible. Todo parece indicar que Juan Marcos era un creyente sólido. Es decir, cuando nosotros vemos, por ejemplo, o recordamos en el capítulo 12 que estaban en la casa de María, la madre de Juan, ahí estaba Juan Marcos, ¿verdad? Sí, el que tenía por sobrenombre Marcos, ahí estaban reunidos todos en oración, ¿sí? Parecía que Juan Marcos estaba con ese grupo de creyentes orando toda la noche para que... y fue cuando el ángel fue que liberó a Pedro, ¿recuerdas? Ahora también sabemos por Colosenses 4 de que Juan Marcos era primo de Bernabé. Juan Marcos había iniciado también el primer viaje misionero con Pablo y Bernabé, pero checa bien el dato, se supone que él había ido con Pablo y Bernabé para ser su ¿qué? Su ayudante. Dice en versículo 5 del capítulo 3, estoy regresando tantito para recordar la historia. Y llegados a la mina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían a Juan ¿de qué? De ayudante. O sea, Juan Marcos estaba acompañándoles y su tarea es ser ayudante. Pero, ¿qué pasó? Se rajó, se echó para atrás. Bernabé pensó que sería bueno ahora, cuando está diciéndole Pablo, hey, vámonos a todas estas ciudades, vamos a reconfirmar a los hermanos, vamos a checar cómo va su crecimiento espiritual. Bernabé dice, ¿sabes qué? Pues vamos a llevar al primo, ¿no? ¿Sabes? Hay personas que a veces tú dices, oh, wow, y las ves, ¿no? Hombres o mujeres, dices, wow, esa persona tiene mucha capacidad. Hay otros que dicen, qué potencial tiene tal o cual persona. Pero, ¿sabes? El gran problema es cuando esa persona lo sabe. Cuando esa persona sabe que es bueno o que es capaz, ahí es donde está el primer problema. Hecho número 4. Pablo no permitió que Juan Marcos viajara. En versículo 38 dice de la siguiente manera. Dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Ahora, cuando Bernabé menciona el nombre de Juan Marcos, en ese momento perturba mucho a Pablo. Dice, ay, espérame tantito. De ninguna manera, claro que no, él no va con nosotros. Pablo sigue insistiendo en que se suponía que él era nuestro ayudante y él desertó. Pablo no andaba con desertores y muy en particular él no permitía que cualquiera se vinculara con su nombre. Ahora, Pablo dice específicamente que Marcos los había abandonado. Si tú checas la traducción viviente o la versión internacional, dice así, los había abandonado. La Nueva Biblia de las Américas dice que a quien los había desertado. Y en la Reina Valera dice al que se había apartado de ellos. Esto era algo verdaderamente serio. Pablo aquí está usando un verbo muy fuerte que indica básicamente que Pablo vio esa actitud, esa acción, esa decisión de Juan Marcos casi como una apostasía o que se estaba apartando totalmente. En realidad no sabemos por qué Juan Marcos dejó a Pablo y a Bernabé, no hay detalles muy precisos, ¿verdad? Y Bernabé en la isla de Chipre y regresa a Jerusalén. Pero lo que sí sabemos es que Pablo consideró que esto se trataba casi como una gran deserción. ¿Sabes qué? No. Ahora, algunos dicen de que a lo mejor Juan Marcos estaba asustado, algunos dicen que a lo mejor añoraba su hogar, que estaba homesick, ¿sí? Otros dicen que a lo mejor era demasiado joven, que no le gustó la enseñanza de Pablo sobre la gracia. A lo mejor todavía estaba él luchando ahí un poquito con el no agregarle nada de la ley mosaica. Pero sabes, cualquier razón que haya sido, Pablo lo vio como una deserción. No va con nosotros, simplemente.
Otros dicen o sostienen la idea de que si estás en el ministerio no puedes ser despedido del ministerio. Muchos misioneros y pastores piensan que también debes apoyarlo, inclusive que si no haces nada. Y sabes una cosa, aquí vemos algo muy diferente de parte de Pablo. Si no estás produciendo lo que se supone que debes de producir, estás fuera. You are out. Ahí sí estás ponchado. Pablo ve el ministerio como un asunto serio. Pablo ve el ministerio como algo sagrado, y lo es, porque es la obra de Dios. Pero, ¿sabes? Él no se iba a rodear con desertores. Ahora, ok, ya como que ya le dimos una paliza a Juan Marcos, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Porque llegan momentos en la vida donde uno puede recapacitar. Fíjate, en 2 Timoteo 4:11, yo creo que eran ya como 10 años después, a lo mejor, cuando él está escribiendo el Pablo a Timoteo, le dice, ¿sabes qué? Solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Uf, qué lindo, ¿no? A lo mejor en ese momento Juan Marcos no estaba listo, le hacía falta todavía hacer unos ajustes ahí, pero más adelante, gloria a Dios, Juan Marcos eventualmente es solicitado por Pablo mismo. Hey, tráiganmelo por favor, me es útil para el ministerio. Hecho número 5, Pablo y Bernabé se separan. Y esta es la tragedia. Fíjate lo que dice la primera parte aquí del versículo 39. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron. Fue tan intenso que deciden ir en direcciones opuestas. Se produjo un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Provocó un desacuerdo tan grande entre Pablo y Bernabé. Y esa palabra que se utiliza aquí sugiere que este tema era tan irritante, o sea que ni siquiera quiero que me lo toques ese tema, que estimulaba y provocaba ira. Un desacuerdo acalorado, o como decimos en mi país, eso calentó lonche. Ahora, observen que esta es una división triste, una separación verdaderamente triste, porque Pablo realmente estaba endeudado con Bernabé. Pablo estaba endeudado con Bernabé como no estaba endeudado con nadie más. Claro, por supuesto Dios, pero con los seres humanos. Había alguien a quien Pablo le debía mucho, y era precisamente a Bernabé. Bernabé fue quien le dio a Pablo la oportunidad de ser aceptado en Jerusalén, ya lo vimos hace rato, de ser un maestro clave en Antioquía. Pero ¿sabes una cosa? A veces los buenos cristianos no están de acuerdo. Y a veces los buenos cristianos pueden tener un desacuerdo tan intenso como en este caso. Algunos han sugerido que nadie tenía razón y que nadie estaba equivocado aquí, pero no estamos tan seguros de eso. Bernabé debió haberse sometido a Pablo. Punto. Pablo superaba en rango a Bernabé. Lamentablemente esto iba a terminar en un mal movimiento para Bernabé. Debió haberse sujetado, sometido a Pablo. Bernabé se está separando, fíjate bien y pon atención, del más grande creyente, y se está separando del más grande apóstol de la historia de la iglesia. Hasta el día de hoy tú y yo seguimos estudiando Pablo a través de tantas cartas que Dios inspiró y que fueron escritos precisamente por Pablo. Es triste y lamentable lo que ocurrió aquí, pero también es triste y lamentable cuando te enteras que hay iglesias que se dividen y se separan. Es triste y lamentable cuando hay familias que se fragmentan por desacuerdos. Y eso es lo que sucede aquí con Pablo y lo que sucede aquí con Bernabé. Es muy triste. Y todo porque ninguno de los dos iba a doblegar en cuanto a su posición respecto a Juan Marcos. Bernabé debió haberse independientemente sujetado a lo que Pablo dijo. Hecho número 6. Bernabé tomó a Marcos y navega hacia Chipre. Acuérdate que él era natural de Chipre. Se dijo, let's go home. Hacia el suroeste. La segunda parte del 39 dice, Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre. Ahora, es justo en este punto cuando Bernabé desaparece. Ahora, este punto debería hacer que cada uno de nosotros considere cuidadosamente
un principio bíblico muy importante, y es que la sujeción y la sumisión a la autoridad es siempre el camino de Dios que te lleva a la grandeza y que te lleva a la gran bendición. Pero la rebelión, la resistencia siempre en contra de la autoridad te va a llevar o te puede llevar hacia el olvido. A veces, cuando tú estás escuchando historias o alguien te platica alguna bronca, alguna situación, esta y la otra, te puedes dar cuenta de quién tiene la razón o no tiene la razón. Pero Dios continúa usando y bendiciendo grandemente siempre el que está bien. Y el que está mal, como que va desapareciendo de la imagen, como que va desapareciendo del escenario, como que va desapareciendo de la foto. Y como que se queda en el olvido. Ahora, la tradición dice, es una tradición simplemente, de que Bernabé se quedó en la isla de Chipre y que murió ahí como un anciano. Se cuenta, también, ¿han escuchado ustedes del doctor Swindoll? Chuck Swindoll, ¿han escuchado de él? ¿Cómo se llama el ministerio de él, tan conocido? Visión para Vivir, ¿verdad? De hecho, hace poquito estaba hablando con uno de sus socios, ahorita que fíjate, el vínculo, fíjate, no sabía. Es que tenemos un amigo que se llama Samoa Calderón, ustedes lo conocieron años atrás, un cubano, ¿verdad? Que ahora está pastoreando, o está como pastor asociado, más bien, en Grace Bible Church en College Station. Se casó, de repente alguien va para College Station, o conocen a algún estudiante, que vayan a Grace Bible Church, se los recomiendo. Ahí está el pastor Carlos Azueta, precisamente es el que es la voz o el ministerio en español de Visión para Vivir, a propósito, pero bueno, se cuenta que el doctor Swindoll, él llegó a estar una vez en una iglesia miserable. Esas iglesias que te hacen la vida de cuadritos, ¿no? Y esta iglesia le causó tantos problemas que el ministerio del doctor Swindoll no fue tan, efectivo, mientras que estuvo en esa iglesia. Y él decide al final dejar ese ministerio, esa iglesia, y él se va, y el Señor, como ya sabemos, el Señor le ha usado grandemente en su ministerio ahora con Visión para Vivir. Insight for Living se llama en inglés. Ahora, no necesitamos saber los detalles de lo que ocurrió ahí en esa iglesia. Y ¿sabes una cosa? ¿Por qué no necesitamos saberlos? Porque tampoco Él los dio a conocer. Qué sabiduría, ¿no? De ese hombre, ¿no? O sea, él jamás dio a conocer cuál iglesia era y jamás dio a conocer tampoco cuáles fueron los detalles de las diferencias que tenían entre él y esa iglesia. Hasta el día de hoy no se sabe absolutamente cuál iglesia fue y no se saben tampoco los detalles. Y no necesitamos ser tampoco analistas históricos para nosotros, tú y yo, observar que la buena mano de Dios, la mano de bendición de Dios ha estado sobre el doctor Swindoll y no sobre esa iglesia que sí se quedó en el olvido. Esa iglesia sí se quedó y se desapareció. Pero Dios sigue bendiciendo al doctor Swindoll a través de Insight for Living, a través de Visión para Vivir. Entonces, Bernabé desaparece, pero la mano de Dios está sobre Pablo, y eso es lo que vemos aquí en la Escritura. El hecho de que Bernabé escogiera a Juan Marcos sobre Pablo, esa fue una mala jugada. No lo llevó a la grandeza, lo sacó realmente de las páginas de la historia. Y lo que tenemos registrado de Bernabé es para que tú y yo aprendamos de esto. Veamos el hecho número 7. Pablo escoge a Silas. ¿A quién? A Silas. Y entonces él se pone a viajar. Dice el versículo 40. Dice, y Pablo escogiendo a Silas. Acuérdate que Silas había sido uno de los que enviaron la iglesia de Jerusalén, ¿te acuerdas? Con la carta, y no solamente la carta, sino que tenían que leerla, y luego también se quedó para enseñar mucho en esta iglesia de Antioquía. Entonces, yo creo que ahí fue el momento en que Pablo empezó a ver el testimonio y cómo Dios estaba usando a Silas. Y dice el versículo, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. No tenemos ninguna mención de que Bernabé y Juan Marcos fueron encomendados a la gracia del Señor. No dice, pero sí dice que Pablo y Silas sí. Dice el versículo 41, y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Ahora, Silas había venido de Jerusalén, defendió la gracia del Señor, acuérdate. Fue líder de una iglesia allá en Jerusalén. Era un poderoso maestro, como lo mencionamos hace rato. Pero es en este momento clave de la vida ahora para Silas. Ya no para Bernabé, ahora es para Silas. Dios tenía el plan ahora a través de Pablo de que se uniera al ministerio paulino. Y el texto es bien claro. Pablo fue quien eligió a Silas. Pablo eligió
a Silas. En otras palabras, la persona determinante en este llamado fue Pablo, es más, ni siquiera Silas mismos. ¿Se acuerdan cuando llegamos al capítulo 13 y yo les decía que habían estos hombres, eran 5 que se mencionan en el versículo 1, que estaban ministrando estos al Señor? No tenían ninguna expectativa ellos, simplemente estaban ministrando y sirviendo al Señor. Fue hasta que el Espíritu Santo, después de que liderazgo ayunando y orando, entonces responden a la voz y al llamado del Espíritu Santo para Pablo y Bernabé. Ahora Silas estaba siendo llamado. Es lo mismo en nuestra salvación, Dios nos elige. Es lo mismo en nuestro servicio y llamado, Dios nos elige. Es interesante, ¿no?, que Dios usa esta división entre Pablo y Bernabé para formar 2 equipos diferentes y se van en direcciones opuestas. Pero sabes, lo que sí queda registrado es cómo Dios poderosamente utilizó a Pablo. Pablo y Silas tenían un ministerio impactante. Vamos a verlo en los próximos capítulos, increíble. Estoy seguro que cuando ocurre también esta separación, Pablo se sintió mal, se siente feo, se siente horrible. Pero sabes una cosa, a veces a través de las divisiones, a través de los problemas, a través de los reveses que vienen a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a través de los reveses que vienen en el trabajo, que vienen inclusive en el ministerio y en la iglesia, Dios puede llevar a sus siervos a nuevos niveles de usabilidad, a nuevos niveles y mayores bendiciones en sus vidas, precisamente. Tengo una pregunta: ¿cómo podemos aprender a resolver conflictos en una manera que representemos bien a Cristo? Pon atención a la pregunta. ¿Cómo podemos aprender a resolver conflictos en una manera que representemos bien a Cristo y que también, a su vez, avance la proclamación del Evangelio? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos cada vez que estamos nosotros en una disputa, conflicto, diferencia con alguien. Y es muy importante. Te voy a pasar unos versículos aquí rápidamente. Espero no tardarme más que 4 horas. Número 1. Es muy importante para Dios que resolvamos el conflicto. Dice Mateo 5, 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas ¿qué? Tu hermano tiene algo contra ti. ¿Qué dice? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es muy importante para Dios que resolvamos los conflictos, pero también los problemas tienen que resolverse de una manera inmediata. Dice Efesios 4, 26 al 27, dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al chamuquín. Hermanos, el gran problema entre las relaciones es que la gente retiene el enojo por mucho tiempo. El gran problema entre los conflictos, diferencias y la lista just keeps going and going es que los retenemos por mucho tiempo. Y si piensas que el tiempo va a arreglarlo, estás equivocado. Todo lo contrario, complica las cosas. Aparte de que Dios quiere que resolvamos los problemas y que tienen que resolverse inmediatamente, también el conflicto no resuelto se convierte en amargura. Fíjate lo que dice Hebreos 12, 14 al 15. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad más bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de ¿qué? De amargura, ¿qué? Os estorbe a ustedes y por ella muchos otros sean ¿qué? También contaminados. Hermanos, esto es algo verdaderamente serio. Es lo que pasa cuando guardamos dentro de nosotros el enojo o no queremos resolver los problemas, se convierte en amargura y es muy difícil sacarla. Inclusive tardar en que salga nos contamina y contaminamos a otros. Sabes, también necesitamos oír antes de hablar. Conoces muy bien Santiago 1:19, ¿verdad? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Para oír. ¿Tardo para qué? Tardo para hablar. ¿Tardo para qué? No dice que no te enojes, simplemente
Échate agua fría o échate una hielera, ¿sí me entiendes? Llena de cubos de hielo, ¿sí me entiendes? Oír nos permite entender lo que la otra persona siente. Oír es lo que menos queremos hacer. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es, mientras estamos escuchando y estamos anotando acá lo que yo también quiero contestarlo con lo que me está diciendo. ¿Sí o no? En lugar de entender lo que está atravesando la otra persona. ¿Sí o no? Yo lo que quiero es ya la primera chance y mocos. ¿Sí o no? El desesperado en realidad solo escucha pero no oye. Una cosa es escuchar, pero oír es otra cosa muy diferente. Muy diferente. Si nomás quiere estar listo para debatir, para dar golpes, es lo único que quiere, ¿no? Pero además, algo que nos puede ayudar también es usar nuestras palabras cuidadosamente. Dice Proverbios 15:1. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir ¿qué? Uf. Does it sound familiar? ¿Te suena familiar un poquito esto? No sé si lo has experimentado, a lo mejor ustedes no. Pero hay un simple, ¿sabes qué? Lo siento mucho. Se desinfla todo, ¿sí entiendes? Desarmas a la otra persona. Y eso tan simple empieza a corregir la situación. Es el comienzo nomás, ¿eh? Otra cosa, necesitamos ser honestos, pero necesitamos también comunicar en amor. Eso es bien importante. En Efesios 4:15 dice, más bien, el hablar la verdad en amor. ¿Hablar la qué? En amor. Creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, en Cristo Jesús. Necesitamos ser honestos, pero necesitamos comunicar y decir las cosas como en amor. Hablar la verdad en amor. Y decirle que nos importa la relación. Decirle que nos importa la relación porque le importa a Dios. Pero cuando retenemos inclusive la verdad y no la hablamos, eso no resuelve nada. ¿Qué más? Preocuparnos por las necesidades de los demás. Fíjate lo que dice Filipenses 2:3-4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como ¿qué? Como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, subraya esa parte, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No solo preocuparme por lo mío, no solamente preocuparme por mis necesidades, lo que yo quiero, sino por lo de los demás. Amarles inclusive más que uno mismo. ¿Qué más? Estar dispuestos a sacrificarnos. Y ese ejemplo lo tenemos de Cristo Jesús. En Juan capítulo 15, versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vaya, si te pones a analizar y a pensar tantito, Jesús entregó su vida por nosotros y Él sacrificó todo por ti y por mí. Ahí en Juan capítulo 13, precisamente es cuando dice que, sabiendo que su hora había llegado, los amó y los amó hasta el fin. Sacrificialmente. Ese es el amor que Dios nos pide. Y vaya, si hemos de reflejar a Cristo, para responder a la pregunta que hacía hace rato, ¿cómo resolver conflictos? De tal forma que sigamos reflejando a Cristo, empieza primero con esto. ¿Qué más? Estar dispuestos a perdonar. Hace tiempo yo les pregunté, ¿qué es más fácil, pedir perdón o ser perdonado? Y hay diferencias de opiniones y vamos a tener un desacuerdo aquí. Mejor no me contesten nada. Dice Colosenses 3:12-13, dice de la siguiente manera. Dice, entonces, ustedes como escogidos de Dios, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna, ¿qué? Compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Hello. Soportándose unos a otros. ¿Y qué?
y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Pero luego dice al final, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. En muchas ocasiones yo les he hecho referencia a esa parte del capítulo 6 de Mateo, cuando el Señor Jesús enseña cómo orar, lo que es conocido como el Padre Nuestro, ¿verdad? Y esa parte que dice, y perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso está terrible, es terrible porque pedirle nosotros a Dios que nos perdone como nosotros hemos perdonado a los demás significa que si yo perdono poco, Dios me perdona poco. Y si yo no perdono, Dios no me perdona. Pero si yo perdono, Dios sí me perdona. ¿Amén? Hermanos, tenemos que ver a los demás también como Dios los ve. Dice 2 Corintios 5:15, y por todos murió. Ponte a pensar tantito cuando estás en una discusión, algún problema, una diferencia con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu jefe del trabajo, en el ámbito en el que te muevas, vaya. Velas como Dios los ve. Dice, y por todos murió. Cristo murió por todos. Cristo murió por esa persona con la que tienes ese problema, esa diferencia. Cristo murió por ellos también, no solamente por ti. Hay que recordar también que estamos representando a Cristo, y por eso me voy ahora a Mateo 5:16. Dice, así alumbre vuestra luz. En el 14 dice, vosotros sois la luz del mundo, ¿no? Pero aquí en el versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz, que es la luz de Cristo delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si decimos que somos cristianos, se supone que los demás están viendo al Señor. Ponte a pensar si en la manera que estás respondiendo, tratando y lidiando con el problema, están ellos viendo a Cristo Jesús o están viendo a Satanás. Por último, tenemos que recordar, hermanos, que estamos representando a Cristo. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. La clave está en el morir a uno. La verdadera clave de todo esto es en el morir más a uno. Porque si uno muere más y más cada día, entonces Cristo puede vivir y puede ser reflejado a través de mí y de ti. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. La verdadera clave está en el morir más a mi yo. ¿Sabes? El cristianismo, hermanos, amigos, no es solamente el aprender cosas nuevas y entonces echarle ganas cada día. Tampoco es venir el domingo a la iglesia, escuchar una que otra cosa y vivir religiosamente con la intención de cumplir formalismos y rituales. Tampoco. Ser un cristiano o ser un verdadero discípulo de Jesús es el morir todos los días a uno mismo. Todos los días, rindiendo mi vida a Jesús, permitiéndole que Él sea el que viva en y a través de nosotros, que seamos guiados, que seamos dirigidos, que seamos enseñados, que seamos gobernados por el Espíritu Santo, aquel con el que tú y yo, los que hemos rendido nuestra vida a Cristo, fuimos sellados aquel día que escuchamos el Evangelio de salvación y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Lo que pasa aquí a Pablo y Bernabé es algo terriblemente, un gran revés, un gran problema que ocurrió aquí, muy triste, pero sabes, aquí Pablo se separó de su gran amigo, pero esta separación lo iba a llevar a un mayor impacto. Lo iba a llevar, de hecho, a lo que en aquel entonces era conocido como todo el mundo. El ministerio de Pablo el día de hoy sigue teniendo un impacto en tu vida, en mi vida, todavía. Y ya no se supo nada de Bernabé. En el momento que ocurre una división, a veces uno piensa que no puede salir nada bueno de ello, ¿verdad? En este caso fue muy diferente. El hecho es de que Dios usa todas las cosas para bien. Y Dios usa todas las cosas para su gloria. Aún las divisiones.
Estaba recordando una publicación que vi de un pastor hace poco en línea, el pastor Ricardo Daglio. Él es un pastor en Sudamérica y es colaborador de Ante Su Palabra, una de las conferencias que me gusta asistir cada año a principios de año. Y él escribió esto, dice: mientras Pablo estaba en Éfeso, aunque está haciendo referencia a algo más adelante como en el capítulo 19, ¿verdad? Dice, con un ministerio fructífero y abundante, escribiendo sus cartas a los corintios, una iglesia conflictiva y que ocasionaba dolor al corazón del apóstol. Dice, no debemos pasar por alto esta realidad, ya que la olvidamos a menudo, y es que los ministerios guiados por el Señor tienen ambas caras de la moneda, tienen fruto y tienen dolor. Y que un ministerio fructífero no impide un ministerio doloroso, o que un ministerio con conflictos no es sinónimo tampoco de un ministerio desaprobado. Diferencias, conflictos, problemas siempre van a surgir, pero aquí el asunto es: ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros cuando tengamos un problema, una dificultad, una diferencia con alguien, o con varios, o con muchos? En el trabajo, en la familia, en la iglesia inclusive, para seguir reflejando a Cristo Jesús y que siga avanzando el Evangelio de Cristo. Ponte de pie. Inclina tu rostro. Cierra tus ojos. Tal vez tú has pasado por una mala ruptura. Tal vez tú has pasado por una separación en alguna relación. Tal vez te sientes triste, deprimido, como que las cosas se desboronaron. Te sientes defraudado. Pero el día de hoy la palabra de Dios nos muestra y nos dice que nosotros tenemos que morir. Nosotros tenemos que morir. Que los problemas se tienen que resolver inmediatamente. Que el conflicto no resuelto se convierte en amargura. Que necesitamos oír antes de hablar. Que necesitamos usar nuestras palabras cuidadosamente. Que necesitamos ser honestos. Comunicar en amor. Preocuparnos por las necesidades de los demás. Estar dispuestos a sacrificarnos, dispuestos a perdonar, ver a los demás como Dios los ve, recordar que estamos representando a Cristo y que Dios quiere que resolvamos el conflicto. ¿Quieres aprender a resolver conflicto de una manera que representas a Cristo para seguir también proclamando el Evangelio? Bueno, estas son las cosas que aprendemos el día de hoy. Hoy tienes que entregar tu vida al Señor. Negarte a ti mismo para que Él pueda, Cristo Jesús, ser reflejado en y a través de tu vida. Pero verdaderamente entrégate. No lo digas nomás de boca para afuera. Porque pudiste haber entrado y salir igual el día de hoy. Pero hoy Dios quiere que tú salgas diferente. Que ya sueltes lo que tengas que soltar. Y date cuenta que el mejor amigo que tú puedes tener en tu vida es Cristo Jesús, y Él nunca te va a fallar. Gracias, Señor. Aquí estamos necesitados. Queremos crucificar, Señor, nuestra carne con sus pasiones y deseos. Estamos aquí, Señor, también para declararnos crucificados al mundo y el mundo crucificado a nosotros. Como dice Gálatas 5:24 y 6:14, Señor. Que cada día tomemos la cruz, Señor. Por eso es necesario cada día tomarla, Señor. Llévame a otro nivel, Señor, de usabilidad para tu obra, Señor. Y permíteme ver las grandes bendiciones que tienes para mi vida. Por el optar a seguir reflejando a Cristo. Y por el optar que el Evangelio siga avanzando. Que eso sea lo que siempre tenga en mente cuando esté en medio de un problema o en una lucha, en un altercado, una contienda, discusión con quien sea, Señor. Permíteme tener esto siempre
en mente. Se trata de ti, no se trata de mí. En el nombre de Cristo Jesús, así con los ojos cerrados, alguien hizo esta oración. Levanta y baja tu mano. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno, misericordioso, perdonador, restaurador, Señor. Aquí estamos. Haz con nuestra vida lo que tú quieras. Bendice a tu iglesia, a tus hijos, a tus hijas. Honra la fe, Señor, de aquellos que vinieron a buscar tu rostro, a quienes estimulaste el venir el día de hoy. Muéstrales lo grande que tú eres. Amén y amén.